Bienvenidos a Finanzas Exponenciales. Aquí es donde conectamos inteligencia artificial, criptomonedas y mercados para que entiendan lo que de verdad importa y, claro, cómo actuar cada semana. Hoy nos metemos de lleno en el análisis semanal de Bitcoin, y es que en el mundo tan volátil de las cripto es súper fácil perderse en el pánico. Esta semana, el mercado ha estado movido, por decirlo suave. Así que vamos a desglosar qué está pasando realmente, qué nos dicen los datos y cómo podemos navegar estas aguas tan agitadas. Y bueno, empecemos con el número que está en la mente de todos, una caída del 20%, así de golpe. Es una cifra que sin duda ha provocado una ola de incertidumbre en todo el ecosistema y es el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Hay una cita bastante cruda de un analista que lo resume todo a la perfección. Dice, y lo traduzco, básicamente vomitamos fuera de la línea. Suena fuerte, ¿verdad? Pero captura esa sensación de caída repentina, discordante, que ha dejado a muchísimos con una sensación bastante incómoda. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan extendido está este miedo? Vamos a cuantificarlo. Veamos qué dicen los datos sobre toda esta incertidumbre que se siente en el mercado. Y los datos, pues, confirman el pánico. Estamos viendo el peor comienzo de noviembre del que se tenga registro. Ojo a esto, los fondos cotizados, los ETFs, vieron salidas masivas de más de $500 millones en un solo día. Y como era de esperar, el índice de miedo y codicia se desplomó, cayendo de cabeza a la zona de miedo extremo. O sea, el pánico es real, se puede casi tocar. Pero aquí es donde la historia se pone muy interesante. Porque a pesar de todo este miedo, la comunidad está perfectamente dividida. Una encuesta reciente con más de 3.500 votos muestra un empate técnico, un 50-50 perfecto. La mitad cree que ya tocamos fondo y que el mercado alcista va a seguir, mientras que la otra mitad piensa que todavía vamos a caer más. Y justo esa división en el sentimiento, para algunos analistas, es vista como un indicador alcista, un indicador contrario. Como dice la famosa frase, el mercado nunca va hacia donde piensa la mayoría. Y bueno, cuando la mayoría simplemente no existe, las cosas se ponen curiosas. Para tratar de entender qué podría pasar, necesitamos mirar más allá de los gráficos de precios. Porque por debajo de la superficie, durante toda esta venta masiva, está ocurriendo una transición que es crucial. Los datos on-chain del analista Checkmate revelan algo que, a primera vista, podría parecer preocupante. Los tenedores a largo plazo, los llamados OGs del mercado, han estado vendiendo. Y claro, tradicionalmente, esto se ve como una señal de que el dinero inteligente está saltando del barco. Pero, ¿y si no es una mala noticia? ¿Y si es todo lo contrario? De hecho, muchos analistas ven esto como un proceso increíblemente saludable. Esta rotación de monedas, este cambio de manos, en realidad fortalece la red. ¿Por qué? Porque distribuye las tenencias, lo que aumenta la descentralización, y crea una nueva base de compradores comprometidos a los precios actuales. Básicamente, prepara el terreno para el futuro. Y esta idea lo resume brillantemente. Este cambio de manos es saludable desde el punto de vista de la descentralización. Va a crear una nueva base fuerte. Es como si se estuviera acuñando la próxima generación de tenedores a largo plazo. Ahora, si nos alejamos un poco para ver el panorama completo, si miramos el gráfico semanal, podemos encontrar señales bastante familiares en medio de todo este ruido. Resulta que esta volatilidad, pues, no es tan nueva como se siente ahora mismo. Miren el índice de fuerza relativa, el famoso RSI. Ya ha caído a este rango bajo de los 40. Y adivinen qué, ha rebotado las 3 veces anteriores en este mismo ciclo. Cada vez que llegaba a este punto era una señal de que el precio estaba sobrevendido. Y ahora mismo estamos justo en ese mismo nivel otra vez. Y para poner las cosas en perspectiva, esta caída ni siquiera es la más grande que hemos visto en este ciclo. Ya hemos aguantado un retroceso más fuerte, del 30%, durante esta misma fase de acumulación del mercado. Así que esto del 20% ya hemos visto cosas peores. Entonces, el punto crucial aquí es entender que hay como dos fuerzas distintas jugando en el precio de Bitcoin, y esto nos lleva a un modelo mental que es súper poderoso para la inversión a largo plazo.
Pensemos en el mercado de dos maneras. En la superficie tenemos olas caóticas, la especulación, el miedo a quedarse fuera, las noticias de corto plazo, un caos. Pero por debajo hay una marea que es constante y que siempre está subiendo. Este es el crecimiento fundamental de la red, una tendencia a largo plazo que los analistas suelen describir con un modelo de ley de potencia, que en palabras simples significa un patrón de crecimiento predecible a lo largo del tiempo. Y aquí está la clave. La volatilidad de las olas es, simplemente, el precio de entrada que se paga para poder subirse a esa marea poderosa que no para de crecer. La clave es tener la convicción para aguantar esas olas. Y esta cita resume perfectamente esa mentalidad de inversor. Lo que buscas es tener más Bitcoin que ayer. Eso es lo que hace un inversor. El enfoque, entonces, no está en tratar de adivinar los picos y los valles del día a día, sino en la acumulación a largo plazo. Muy bien, con todo esto en mente, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Para dónde vamos? Se están considerando principalmente 3 caminos posibles. A ver, los movimientos a corto plazo, o sea, las olas, son impredecibles. Podríamos seguir del lado un tiempo o incluso tener un rally especulativo de repente. Pero el análisis sugiere que a la larga, el precio siempre tiende a volver a la marea, a esa tendencia fundamental de crecimiento de la red. Ese es el camino de la ley de potencia, el más probable a largo plazo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que define la estrategia de cada persona en este mercado. En este mar de volatilidad, ¿dónde vas a anclar la atención? ¿En las olas caóticas del corto plazo o en la poderosa marea del crecimiento a largo plazo? La respuesta que cada quien le dé a esa pregunta definirá su viaje. Para saber más y mantenerse al tanto de lo último en el mundo de Bitcoin, visiten exponencialtom.com y suscríbanse al canal.